Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Los grandes arcángeles son aquellos 7 Kumaras, incluyendo el más elevado entre ellos, mencionados en las escrituras de Oriente y en la doctrina secreta. Ellos vienen de los mundos superiores y hacen los mayores sacrificios al encarnarse como los grandes fundadores de las religiones, reinos y filosofías, durante todas las épocas decisivas en la historia del planeta para poder apresurar la evolución de la humanidad. Elena Rerich describe en esta lectura el origen común de las religiones que aportan a lo largo del tiempo luz a la humanidad. La fuente original de estas enseñanzas es la primigenia Hermandad Blanca de Shambhala, descrita en la doctrina secreta y en las escrituras de Oriente, integrada por los señores del fuego, los 7 Kumaras orientales o grandes arcángeles occidentales, a cuyo frente estaba y sigue estando el más elevado entre ellos. Procedentes de los mundos superiores, hicieron los mayores sacrificios para encarnar y fundar religiones, reinos y filosofías. Cuando el planeta atraviesa por épocas decisivas, Shambhala envía sus mensajeros y maestros de sabiduría para que la humanidad evolucione. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en nuestra jornada número 53 de Caravana Espiritual hacia Shambhala, origen común de las religiones. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez.
Avanzamos al son de la música celestial compuesta por Jesús Aragón y Juan Carlos García. Enriquecen nuestro avance las reflexiones de Jesús Jurado. Muy contento, Jesús, de contar nuevamente con tu presencia. Igualmente por mi parte, la sesión número 53, que este tema es un tema muy interesante para tocar hoy. Por lo tanto, encantado de participar. Ya hemos venido hablando en las jornadas anteriores sobre Sanat Kumara, Shambhala, la jerarquía, los Mahatmas. En la última jornada hicimos referencia al servicio y todo este, digamos, engranaje espiritual tiene un gran objetivo, que es proporcionar la herramienta evolutiva para los seres humanos, para la evolución espiritual de los seres humanos, mejor dicho. ¿Cuál es esta herramienta espiritual? Pues básicamente las religiones, todo lo que nos proyecta hacia una trascendencia. La lectura inicial corresponde a la carta de Lena Rerich de 12 de diciembre de 1934 y básicamente viene a decir, y lo voy a expresar mediante un ejemplo que todos entenderemos, ejemplo que consiste en que un arquitecto, un gran arquitecto, coge el pico y la pala, hace hormigón y comienza a construir los cimientos del edificio. Sí, básicamente el método es ese, ponerse a trabajar. En el camino espiritual, lo importante siempre es el primer paso. Y cuando el primer paso da un pequeño fruto que es confianza interna, se sigue dando uno, otro y otro más. Y al final, esta experiencia se comparte con los demás y de ahí nacen las religiones organizadas. Obedecen a un impulso que unos cuantos han podido despertar en su interior. Y esta religión que hace posible que el ser humano tenga un pensamiento trascendente, pues tiene dos vertientes, una vertiente esotérica y otra exotérica, que descubriremos a lo largo de la jornada, que precisamente el objetivo de la religión es, a través del aspecto exotérico, pues que el ser humano pueda interiorizar y acceder al pensamiento esotérico, que le permitirá precisamente poner en práctica a través de su corazón la enseñanza religiosa que es objeto de su devoción. Y las religiones actúan como escuelas de preparación para misterios más profundos que se resuelven en el interior del corazón del ser humano. Pero sin la ayuda externa de este camino, el camino exotérico, sería difícil llegar a la esencia de lo que significa la conciencia humana. No olvidemos que las religiones están para enseñarnos un camino que tenemos la obligación de experimentar y de descubrir. Y cuando lo hayamos descubierto, seguramente que la información que recibimos antes ya no nos interesa, en el sentido de que podemos mantener a voluntad, a través de nuestra conciencia mediática, un nivel de evolución bastante elevado. Por lo tanto, no va a intervenir la personalidad. Lo que nos enseña el camino de la religión es a trabajar la personalidad y ponerla, hacerla maleable a la presencia del alma, o, si queremos, la presencia de Dios. La palabra religión deriva de la palabra latina religare, palabra que significa unir o atar y que aglutina el conjunto de creencias y dogmas que están relacionadas con la divinidad. Su finalidad, por lo tanto, es dar a conocer la existencia de los mundos superiores, poder acercar al hombre hacia ellos y favorecer la unión entre ambos planos de existencia. Respecto a religare, podemos leer en el aforismo 23 del libro Infinito 1 lo siguiente. Religare fue notable incluso en el pasado. La humanidad está ligada al cosmos por lazos indivisibles. Por la voluntad del cosmos, todas las cosas son atraídas las unas a las otras. Todo se esfuerza hacia la creación mutua. Religare es concedida a la humanidad en la forma de una religión para la unificación, para el desarrollo de la comunidad, para el reconocimiento de la fuerza primaria que contiene todos los principios del ser y crea todas las sustancias por nuestro bien. Es decir, nos han dejado la semilla, la simiente, nosotros debemos desarrollarla, cultivarla y en nuestro interior extraer el fruto.
Tengamos en cuenta que esto es un camino unipersonal e intransferible. Por lo tanto, no caigamos en la tentación de que cuando vamos a un templo vamos a tener la presencia de Dios si es que internamente no hemos desarrollado ese contacto primero con el alma. Si nuestra conciencia no se manifiesta en nuestros actos, lo que aprendemos en un templo, con una religión organizada, no lo ponemos en práctica. Entonces nos estamos traicionando, estamos generando karma. Si vemos el abanico histórico de la humanidad, podremos tomar conciencia de la innumerable cantidad de religiones que han sido objeto de práctica por parte de los seres humanos, incluso en la actualidad. Pero con nuestro poder de observación podremos tomar conciencia de que no todas las religiones cumplieron ni cumplen en la actualidad el objetivo primigenio. Muchas de ellas son religiones de origen luminoso que han sufrido una dogmatización y cristalización a lo largo del tiempo por la intervención humana y que han conducido al fanatismo e incluso a las guerras religiosas. Y otras religiones simplemente tienen un origen, vamos a determinarlo como poco luminoso, y promueven el fanatismo, la desunión y la irresponsabilidad. Por lo tanto, podemos hablar de religiones luminosas y religiones oscuras. Dependerá del grado de orientación interna del fundador. Si realmente es genuina, el fundador se destacará por una vida espartana, austera, de servicio a los demás, por una entrega total al ideal, por una comunión directa con el Creador. Por el contrario, si es como en las últimas décadas aparecen para montar negocios, pues esto es otra cosa. Que el ser humano seguramente pues se encamina porque lo cree razonable, pero hay que tener en cuenta que ciertos valores espirituales no se pueden mezclar con valores terrenales. Todas las religiones y enseñanzas cuyo origen es luminoso se caracterizan en que transmiten la verdad de la unidad del cosmos, que está presente en todas sus manifestaciones, y lo hacen a través del monoteísmo, la idea de la existencia de un Dios único creador del universo. A partir de este Dios, las religiones crean panteones de dioses que simbolizan las fuerzas cósmicas. Y este concepto está presente en todos los tiempos, continentes y enseñanzas. Elena Rerich, en su carta de 20 de diciembre de 1934, nos dice lo siguiente. Los bodhisattvas son los fundadores de las religiones vivas del corazón y no de los dogmas esclavizantes. Ellos son los fundadores de las religiones ardientemente purificadoras. Estas palabras son muy importantes porque enlazan de alguna forma con lo que comentamos al comienzo de la jornada respecto a las religiones esotéricas y exotéricas, porque nos habla de las religiones vivas del corazón. Ejemplo, en este caso no de religión, sino de enseñanza, la enseñanza del Agni Yoga, que también es denominada el yoga del corazón o la enseñanza del corazón. ¿Por qué? Porque son religiones que se viven desde la experiencia interna, o lo que es lo mismo, desde la puesta en práctica del esoterismo de esa religión. De ahí que se produzca una purificación ardiente en el ser humano que la practica, es decir, una purificación a través del fuego espiritual. Hay que tener en cuenta una cosa. La semilla de la religión procede de arriba, de estos bodhisattvas que señala Elena Rerich. Pero la organización procede de los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que mientras perdamos el tiempo en la organización, nos perdemos de vista el contacto y además el contacto real con la esencia. Pocas de ellas enseñan a trabajar el aspecto voluntad en sus feligreses, en sus creyentes. Por lo tanto, es muy importante que una religión, sea la que sea, desarrolle el aspecto voluntad, la superación continua y sobre todo el amor al prójimo. Considerarnos todos hijos del mismo Padre. Si esto lo hace la religión, no importa el nombre que tenga. Y ni que decir tiene que si la religión vive en nuestro corazón, la ponemos en práctica con todo nuestro corazón, llegará un momento en el que se producirá un milagro en nosotros, y es el milagro del afloramiento del conocimiento directo, es decir, la manifestación del contacto
que nosotros, nuestra personalidad, efectúa con nuestro ser interno y tenemos acceso consciente a ese conocimiento directo del que se hace referencia. Sí, es un problema grande porque si no despertamos la intuición, estamos trabajando dogmas de fe y creencias. Eso tiene una etapa evolutiva. Si queremos superarlas, hemos de extraer el máximo rendimiento a la meditación interna y extraer las palabras adecuadas. No pueden ser las mismas que hace 2000 años. Por una razón sencilla, porque ahora tenemos un grado de comprensión mayor y un mayor sentido de responsabilidad y numéricamente somos muchos más. En cambio, las religiones oscuras tienen un objetivo completamente contrario al de las religiones luminosas. ¿Cuál es este objetivo? Pues es doble. El ejercicio del poder como herramienta de dominación y la denigración de la mujer. Respecto a este último, la carta de 17 de mayo de 1937 de Elena Rerich nos dice: Las religiones que permiten, o mejor dicho, que confirman la humillación o la subordinación de la mujer, están destinadas a la extinción. Al humillar a la mujer, las religiones más tardías efectivamente sirvieron a Satanás. Conociendo el poder de la mujer, el príncipe de este mundo, para poder ejecutar su plan, ante todo, hizo planes para rebajarla y humillarla, a ella, a la portadora de la energía más elevada. Un error grandísimo de las religiones organizadas, que prácticamente todas han denigrado a la mujer, la han tenido en un segundo plano, cuando no prácticamente aislada y fuera precisamente del oficio religioso. Pensemos que los seres humanos somos duales, tenemos una parte masculina y otra parte femenina. Tanto da si la polaridad nuestra es masculina o es femenina. Y también debemos tener en cuenta que podemos tener ciclos de varias encarnaciones siendo cuerpo masculino o cuerpo femenino. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera denigrar a ninguna parte, y menos aún la parte femenina, la parte de la mujer. Puesto que hemos concluido que las religiones tienen un origen común, evidentemente tendrán unos fundamentos comunes. El primero de ellos es que todas las religiones tienen su origen en Oriente. Carta de Elena Rerich de 31 de julio de 1937. Todas las enseñanzas, religiones y filosofías que existen, así como la enseñanza de la ética viva, provienen de Oriente o son eco del pensamiento oriental. ¿Alguien puede nombrar una filosofía o religión occidental independiente? Después de todo, el cristianismo también vino de Oriente y Cristo fue asiático. El segundo fundamento, común a todas las religiones, es la adoración a Dios. Carta de Elena Rerich nuevamente, de 1 de febrero de 1935. Todas las religiones y todas las enseñanzas de la antigüedad tuvieron como su fundamento la majestuosa, la eternamente inconcebible causa de toda existencia, este elemento único, divino, al que todas las religiones han adorado bajo varios nombres y aspectos, en función de las peculiaridades individuales de los pueblos y países. Es la misma esencia, lo que sucede que periódicamente en diferentes partes del mundo hay una interpretación aparentemente diferente. Digo aparentemente porque si se mira bien, en el fondo se está hablando de lo mismo, con diferentes palabras. Lo importante es que el ritual lo entendamos con lo que se quiere significar, pero que nos vayamos a la causa, al origen, y ahí no tendremos dudas. El tercer fundamento común es la existencia de deidades femeninas, tal y como describe Elena Rerich en su carta de 24 de agosto de 1936. En todas las religiones más antiguas, las deidades femeninas fueron consideradas como las más sagradas, y a la cabeza de todas, o más bien detrás del velo, está el aliento eterno de todos los seres. Pero en los planos de lo manifestado reina el eterno principio femenino
o la Gran Madre del mundo. El aspecto materia, el aspecto madre del mundo, hay que tener en cuenta el Espíritu Santo, como también se le conoce, que es la parte densificada del Creador. Es como nosotros decimos, somos almas, pero básicamente nos conocemos como personalidades, como formas. Y la forma no tiene vida por sí misma, y el alma, si está encarnada, no puede prescindir de la forma. Por lo tanto, el Logos, Dios, al estar manifestándose, está encarnado y necesita de su forma. Lo que sucede es que el grado de purificación de esa materia no es el nuestro, pero él hay que entender que está evolucionando igual que nosotros, a un nivel muchísimo más elevado. En esta carta, la expresión aliento eterno, tú has hecho referencia al Espíritu Santo. La expresión aliento eterno a mí me trae a la mente la idea o la expresión de la palabra o el poder creador al que se hace mención en la Biblia. Sí, va por ahí, prácticamente va por ahí. Por eso somos hijos de la mente de Dios, de su centro laríngeo. El cuarto fundamento común es la existencia en todas las religiones de un avatar o Mesías. Carta de Elena, de fecha 19 de marzo de 1936. Ahora podrás entender lo sagrado que suena en los corazones de Oriente, los nombres de Maitreya, Kalki Avatar o Muntazar. Efectivamente, todas las religiones giran alrededor de este concepto único del avatar y la venida del Mesías. Ciertamente no existe nada más vital, nada más poderoso y hermoso que este concepto del gran avatar. Periódicamente los mensajeros de Vishnu, que es como se conoce a los avatares, mensajeros del segundo aspecto de la divinidad, la conciencia o aspecto búdico, o alma o amor, vienen periódicamente a la Tierra. De hecho, están viniendo continuamente a la Tierra. Lo que sucede es que el planeta Tierra es tan grande y hay tantísimas culturas y hay tanta diversificación que no nos damos cuenta. Pero los seres humanos que van lanzando una nueva idea y un nuevo tipo de adoración o de veneración a una deidad, en el fondo responden a ese patrón. Cada uno lo hace con el material de que dispone, con el nivel de conciencia que puede expresar. El quinto fundamento común de las religiones es la vida tras la muerte. Y este quinto fundamento da paso al sexto, que es la ley de la reencarnación. Aforismo 62 del libro Jerarquía. En todas las religiones se dice que aquel que parte de la tierra es acompañado por un mediador con aspecto de un santo, de un ángel o de un familiar ya muerto. Así fue afirmada la existencia de un mundo allende los sepulcros y la necesidad de un guía. Uno debería acostumbrarse a este pensamiento de la necesidad de un guía. Así en todas las religiones se afirmó al guía y al maestro. Es una manera muy elegante, muy hermosa, de afirmar que no estamos solos, que aunque nos encaminemos a un mundo oculto para los vivos, pero que en el fondo ese mundo, los planos internos, están llenos de vida. Prácticamente es un trance que llegará en cualquier momento el traspaso y hemos de entender que dejamos una existencia y que empezaremos otra que tendrá su repercusión hasta que llegue el momento de que podamos de nuevo encarnar, tomar las vestiduras y continuar con el trabajo emprendido en la vida anterior. El que las religiones tengan un origen común y unos fundamentos comunes, evidentemente supone o implica que también deben de tener un objetivo común. Este objetivo es detallado en el aforismo 111 del libro Hojas del Jardín de Moria 2, Iluminación. La preocupación primordial de la religión debe ser el proveer una solución práctica a la vida. La recompensa celestial es demasiado remota. Se debe traer ese retorno dentro del ciclo terrenal. Ahora la gente puede comprender cómo el milagro de la renovación de posibilidades está accesible universalmente. Puede ser tanto la mano del amigo invisible como la espada afilada. Y recordando el beneficio de la remuneración inmediata, la gente encontrará un nuevo sendero hacia el templo.
ya no habrá necesidad de implorar a la divinidad. Uno deberá atraer hacia sí la mejor acción. De hecho, las religiones organizadas son escuelas de entrenamiento humano, social y espiritual. Por lo tanto, el hecho de que se pida una conducta diferente que realmente vaya acorde a la creencia que se está trabajando, implica que hay una necesidad innata de purificación. Lo que sucede es que esta idea ha sido manipulada muchas veces a lo largo de los siglos. Y la mejor manera de poderlo descubrir, el secreto de todo esto, es profundizar, es meditar, es reflexionar sobre lo que se está haciendo y la relación que tenemos con la divinidad. En definitiva, esto último que acabas de expresar, pues hace referencia a la puesta en práctica del aspecto esotérico de la religión. Por eso el aforismo hace mención al final diciendo que no habrá necesidad de implorar a la divinidad. La tendremos dentro y estaremos en contacto con ella. Es que el día que los seres humanos comprendan esto en amplia escala, no irán al templo a implorar una bendición al maestro ni a pedir nada, irán a agradecer. Ojalá en todas las religiones del mundo los feligreses fueran al templo, a la mezquita, a la sinagoga o como a la pagoda, con el nombre que tenga el templo, a agradecer a la divinidad las circunstancias de su vida, no a pedir, pedir y pedir. Eso es lo que ahora se hace mucho, Jesús, pedir, pedir, pedir. Todo está enfocado en ese... Se ha hecho siempre porque el ser humano se siente inferior y necesita pedir. Pero lo que hay que entender es que uno dentro de sí mismo, si estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, tenemos el mismo potencial que el Creador. Simplemente que no lo podemos manifestar porque todavía no hemos visto el momento oportuno ni tenemos tampoco la experiencia. Ujú. Y además pedimos de modo altruista. Son muchas las personas, yo no me incluyo en ellas, que piden que les toque no la primitiva, sino el euromillón. O sea, eh, Cosas esto es, banales que claro. están Sí, bastante reñidas. No quiere decir que para ser espiritual haya que ser pobre de solemnidad, sino claro, el apego que tengas a la riqueza. Ese Claro. claro. sería el significado de aquella parábola: antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, Literalmente es mentira, ¿eh? Ahora, si se entiende que uno tiene que desapegarse, entonces se comprende el significado. claro. Si una persona dispone de un gran capital, puede hacer un bien muy grande a la humanidad. Ujú. Ya lo vi tanto. Debo aclarar que el comentario que eso de que yo no pido, no lo hago en sentido peyorativo, es que hace tiempo dejé de jugar a primitiva, vamos. Y además hay una regla esotérica que hay que conocer muy bien. Se nos enseña a pedir y también se te dice en segundo lugar, ojo con lo que pides porque te lo van a dar. Y cuando te lo den, te lo tendrás que comer. No podrás Claro. rechazarlo, si no generarás más karma. Hoy en día hay mucho por las redes, cadenas enteras de pedir para la Eso es salud muy de los... negativo. Es muy Eso, negativo eso. para pedir por la salud de los demás. Y entonces, claro, ellos piensan que están haciendo mucho bien, porque están pidiendo por la salud de los demás. Pero yo creo que lo que hay que pedir es fuerza y luminosidad para poder entender por qué estamos enfermos. Y paciencia para soportar la situación si es necesario. Exacto, Intentar vivir una vida sin problemas, sin enfermedades, es un absurdo, porque el planeta tiene las circunstancias que tiene y tiene los problemas que tiene, los defectos que tiene. Y si formamos parte de la humanidad, de esa idea abstracta a veces, tenemos que compartir los problemas de la humanidad. Es que nos olvidamos de la existencia de la ley del karma y y la por, superación. claro, y como consecuencia de ello, centramos toda nuestra atención en lo cotidiano, en lo manifestado, sin tener en cuenta que lo que hay que buscar es la causa que provoca esa manifestación o situación. Y claro, cuando se adquiere la capacidad de poder descubrir las causas que existen como origen de los efectos, significa que hemos dado un paso evolutivo en nuestra evolución. Nuestra capacidad de pensamiento ya no se centra en la personalidad, sino en algo superior. Sí, el problema es que no se entiende que tengamos que hacer un trabajo paralelo a lo que es acudir semanalmente el día de la fiesta, ya sea el viernes, el sábado o el domingo, el día sagrado de cada religión, o el día que sea de la semana. Hay que hacer un trabajo en casa diario, en soledad, enfrentándonos con nuestras propias limitaciones, siendo sinceros, no haciendo trampas. Que la gente vaya al templo con las mejores galas, con la mejor ropa que tiene, indica aparentemente un acto de pureza a nivel externo,
pero la pureza interna debemos de cultivar cada día. Y si los demás no lo ven, que no lo vean. Nosotros tenemos la obligación de expresarlo de manera espontánea, natural, con todas aquellas personas y seres vivos que entramos en contacto. Todo este despliegue de religiones, creencias y filosofías fue plasmado en sus lienzos por Nicolás Roerich. Él, a lo largo de su vida, pinta numerosas obras que están relacionadas con este aspecto. Paso a describirlas por orden cronológico, las más bellas e importantes. En el año 1924, Nicolai pintó Lao Tse, que fue el fundador del taoísmo, y lo pintó viajando a lomos de un buey hacia Siwang-un, que es la tierra de los inmortales, y pintó también Padma Sambhava, el ser que introdujo el budismo en el Tíbet y que es considerado como el segundo Buda. El año 1925 fue el año más prolífico de Nicolás en este aspecto. Pintó 9 obras de relevancia. Moisés el líder, sobre una cumbre rodeado de la gloria de los cielos. Buda el conquistador, que lo pinta levitando en el interior de una gruta. Confucio el justo, el viajero en el exilio con su carro siempre dispuesto para la marcha. El cáliz de Cristo, en el que vemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, orando al Padre momentos antes de su prendimiento. Nagarjuna, el conquistador de la serpiente, que contempla en el lago Yunso Anagi, el rey de las serpientes. Enno-Gyoja, que es el amigo de los viajeros, el monje asceta fundador del Sugendo. Mahoma en el monte Hira, que recibe la revelación de Alá a través del arcángel Gabriel. Milarepa, el que escuchó, que lo pinta oyendo y comprendiendo las voces de los devas al amanecer. Y Tsongkhapa, que es el fundador de la escuela Gelug del budismo tibetano, la escuela de los bonetes amarillos. En el año 1929 pinta Krishna, el avatar del dios Vishnu, cuyas enseñanzas al guerrero Arjuna están relatadas en el Bhagavad Gita. En el año 1931 pintó Zoroastro o Zaratustra, el ardiente poeta del sol. Y en el año 1932 pintó Elías el profeta, que es elevado al cielo en un carro de fuego. San Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana, y San Sergio de Radoneczi, el constructor de comunidades y unificador del pueblo ruso contra los invasores. Como digo, esta es un desglose de las obras más bellas relacionadas con el desarrollo de las religiones y los fundadores de las religiones. Hay otras muchas más, pero estas realmente destacan por su belleza. Básicamente lo que nos dicen estas definiciones es que en diferentes partes del mundo, aprovechando las energías, los rayos, los seres humanos de la zona entendieron el mensaje de una manera y lo expresaron. Y algunos fueron valientes, iniciaron, crearon escuelas, sentaron cátedra y prácticamente tienen seguidores todavía en todo el mundo. Pues además de las religiones, hubo seres humanos que crearon una serie de organizaciones devotas del bien común. La diferencia es que las religiones tenían una visibilidad general y en cambio las organizaciones devotas del bien común tenían un carácter secreto. Entre ellas se citan 2 en el aforismo 473 del libro Agni Yoga. Respecto a los rosacruces, masones y otras organizaciones devotas al bien general, muchos mahatmas han participado en estas. Habla de la Orden Rosacruz. Se trata de una fraternidad mística hermética integrada en su origen por 8 fraters o hermanos y que fue fundada en Alemania el año 1407 por el ciudadano alemán Christian Rosenkreuz, tras su regreso de viaje que realizó a tierras occidentales. Su primera referencia histórica se encuentra en la obra esotérica Fama Fraternitatis, publicada en Alemania en 1614, de la que se desconoce el autor.
Respecto a Christian Rosenkreuz, dice Elena Rering en su carta 21 de mayo de 1935 lo siguiente. Christian Rosacreuz, el fundador de la Orden Rosacruz, al volver de Asia, fue forzado a introducir la enseñanza de Oriente en una forma semicristiana. De haber sido de otra manera, sus discípulos hubieran sido perseguidos por gente intolerante y fanática. Sí, este es el peligro que ha habido en Europa, que se declara cristiana desde el Imperio Romano prácticamente, pero tener en cuenta que durante muchos siglos en la Edad Media solamente había un monotema, el dogma del Vaticano, y todo lo que estuviera en duda o fuera diferente del Vaticano estaba proscrito y los que lo seguían prácticamente pagaron con sus vidas. La segunda organización devota del bien común de la que habla es la masonería, pero debemos aclarar y poner énfasis en que la masonería original no tiene absolutamente nada que ver con la masonería actual. Esta masonería es una fraternidad que fue creada oficialmente en Londres en el año 1717, aunque se cree que su origen está en los maestros constructores de las catedrales de la Edad Media. Respecto a la masonería, leemos en la carta de 8 de septiembre de 1934 de Elena Rering lo siguiente. En cuanto a la masonería, al principio fue un glorioso y gran movimiento guiado con frecuencia por grandes almas, que también fueron perseguidos por los representantes de la Iglesia. Y en su carta de 10 de diciembre de 1936 podemos leer: Es justo admitir que los fundadores originales de la masonería, tanto en el este como en el oeste, fueron gente de gran intelecto y de elevada moralidad, y sobre todas las cosas fueron grandes patriotas. Hay que decir que en Europa, en España, en el siglo XIX, hubo grandísimos masones y que salieron todos los que después libertaron las colonias en América. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay una tradición esotérica muy, muy famosa y muy potente. Claro, esta masonería ha existido siempre. Lo que sucede es que en los últimos años, con Internet, hay una presentación por parte de algunos de la masonería que no es no es genuina, no es real. Más bien es una auténtica caricatura y se le asocia a veces a todas las maldades habidas y por haber. Y eso no es verdad. Es verdad porque hay como una especie de perseguidores en internet sobre la masonería y es que está confundiendo muchísimo a la gente. Sí, es como lo del nuevo orden mundial y muchísimas cosas más, y el poder, bueno, muchísimas cosas de este tipo. O por ejemplo, el emblema del dólar, en Dios we trust, creemos en Dios, el famoso tercer ojo, lo asocian a cosas negativas y es todo lo contrario. Exacto. Es todo lo contrario. Lo que sucede es que el nivel que tenían aquellos discípulos que fundaron los Estados Unidos tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ya. Nada que ver. Se ha ido para atrás, pero bastante. De hecho, respecto al comentario que has hecho sobre el dólar, hay que decir que Nikolai Rering fue quien sugirió a Spencer, creo que fuera, No, Wallace. a Henry Wallace, sí, que era secretario de Agricultura o ministro de Agricultura estadounidense, pues le sugirió la incorporación al dólar precisamente de ese símbolo. O sea, hay más luz que había ahí, no podía ver, con lo que Sí, antes pero cruzado hoy en todo. día no se entiende, porque ¿sabes qué pasa? Que en las escuelas no se enseña filosofía, ni se enseña mitología, ni nada de eso. Todo lo que no sea economía y técnicas de marketing, lo demás sobra. ¿Y qué sucede? Que nos encontramos que hay una tradición esotérica en Europa, incluso en Estados Unidos, y además en Estados Unidos relacionada con los aborígenes, los indios, los dueños del terreno, que realmente podrían explicar muchas cosas. Pero ¿qué hicieron los occidentales cuando llegaron allí? Pues barrieron con todo eso. Y evidentemente ya no queda, de la tradición aquella, no quedan tantos que puedan implementarla. Aunque internamente muchos sí que son masones, evidentemente, pero ya se guardan muy mucho de decirlo en público. Jesús, ¿se puede establecer un paralelismo o se podría establecer un paralelismo, si no total, parcial, entre los masones antiguos y los ocultistas actuales? Se puede establecer porque era un camino de búsqueda. Cuando había una reunión, lo que se hacía era un silencio y se vivía un ambiente de armonía. No se diseñaba hacer nada negativo como la gente piensa, sino que el hecho de trabajar en grupo
El hecho de tener un compromiso de ayudar a los hermanos y ser uno más con ellos y darlo todo por ellos, eso no es fanatismo, eso es entrega al prójimo. Que en el fondo las religiones organizadas hablan de lo mismo. Lo que pasa es que estos, como mentales, parten de la base de que trabajan con la mente, no con el mundo del deseo o las emociones, como hacen las religiones organizadas en la primera etapa de los feligreses, que van por una devoción o un idealismo porque todo el mundo va, pero no van con una idea clara de lo que están haciendo. Los masones sí que saben lo que están haciendo. Hemos hecho referencia a que se cree que el origen de la masonería está en los maestros constructores de las catedrales de la Edad Media. Sin embargo, en las cartas de Elena Reriz de 9 de agosto de 1937 hace mención a los druidas, en el sentido de que los druidas fueron los masones de la antigüedad. Pero es mucho más significativo el aforismo 211 de Hojas del Jardín de Moria, Iluminación. Descubre el Dios de cada uno y exáltalo. Uno lo puede entender en la mente, pero es más importante incluso que se acepte en la sonrisa del espíritu. Cuando lo más difícil se torne fácil, como el vuelo del pájaro, las mismas piedras se unirán en una cúpula y Cristo, el masón, aparecerá a cada uno. Sí, cuando se haga el trabajo, el maestro aparecerá, evidentemente. Lástima que se le haya relegado el papel, pero hay que tener en cuenta que se requiere una disciplina por parte de los miembros participantes. No basta la creencia. La creencia nos ha llegado a un punto determinado. Cuando ya este punto está sentado, debemos partir ya de nuestro propio autoconocimiento. De esta frase llama poderosamente la atención la expresión Cristo el masón. Maestro de sabiduría, podemos llamarle, podemos cambiarlo. Y es verdad, es un maestro de sabiduría, que no nos podemos imaginar el nivel que tiene, porque no hemos hecho el trabajo interno de búsqueda de nuestra propia conciencia, nuestra propia alma. Bueno, queridos compañeros y expedicionarios, hemos llegado al final de la jornada y todavía estáis a tiempo de aportar algún comentario. Yo insistiría en lo último que he dicho, la búsqueda interior. Está bien ir a un templo, está bien seguir una tradición, pero es mucho más trascendente trabajar a nivel mental y separar la paja del grano. Y ya veremos poco a poco cómo con la mente encontramos la luz que la religión nos promete, no solamente con la creencia. Pues sí, eso me parece bastante importante y un gran trabajo a realizar, conscientemente. Es el único trabajo que tenemos que hacer. Este es nuestro único trabajo. Creo que es la primera vez que coincidimos los tres en el mismo comentario, o es la misma idea, ¿no? Efectivamente, el camino es la búsqueda interior, no hay otro, el separar el polvo de la paja, pero sin olvidar el matiz de que a medida que profundicemos en esta búsqueda interior, debemos de aumentar la práctica de esta búsqueda interior en nuestra vida diaria. Si no, seremos prácticamente como la expresión que decía Jesús el Cristo, ¿no? Fariseos, seremos sepulcros blanqueados. Hipócritas. Eso es lo que pasa por repetir las cosas que se escuchan en los templos pero no se ponen en práctica. Cuando uno está dispuesto a avanzar, se va a dar cuenta tarde o temprano que el camino no tiene fin, no hay ninguna meta. Sí que nos daremos cuenta que hemos cambiado, y hemos cambiado de una manera que parece increíble. Y ese cambio pasa por tener una mente mucho más amplia, un corazón más amoroso, sobre todo una mayor impersonalidad, desapego. Si tenemos estas características, sea la religión que sea, seguramente que vamos por el buen camino. Espíritus viajeros, almas en evolución, la sabiduría eterna fluye y se transmite a lo largo del universo. A nuestro planeta llegó en el pasado a través de los Kumaras, creadores de Shambhala, quienes insertaron el intelecto en el ser humano y transmitieron de modo progresivo esta sabiduría. Lo hicieron y lo siguen haciendo encarnando, tanto ellos como sus mensajeros, como grandes fundadores de religiones, reinos y filosofías. La sabiduría eterna se manifiesta en el presente a través del desafecto de los seres humanos hacia las religiones
y la búsqueda desesperada de una realidad espiritual que calme el anhelo de sus corazones. La sabiduría eterna se manifestará en el cercano futuro mediante el nacimiento en los corazones humanos de una nueva religión, verdadera, intemporal, universal y ardientemente purificadora, la religión del Espíritu puro. Cuando esto ocurra, se harán realidad las palabras de Jesús el Cristo, recogidas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad.